Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Uno a Uno con Ibis Alvarado, emisión que corresponde al día miércoles 10 de junio del año 2020. Para nosotros es un verdadero placer que usted esté ahí ya frente a la pantalla de su televisor, listo para compartir con nosotros de este tiempo de plática y de análisis de la realidad nacional, en donde quiera que nos vea, porque transmitimos para todo el país y nos miramos en los 18 departamentos de Honduras. De verdad es un verdadero placer que estén ahí ya listos para interactuar con nosotros. Saludo a mis amigos también del chat que ya se conectan, ¿verdad? Esta gente desde muy temprano, en horas de la mañana, siguen la actualidad informativa de Honduras y es un honor que estén con nosotros aquí en el programa. Le invitamos a que comparta nuestro enlace para que podamos juntos romper el cerco mediático. Hoy me acompaña, ya días no lo teníamos por acá, desde Olancho, Catacamas Olancho, mi amigo y amigo de esta casa, el presidente Manuel Zelaya Rosales, al que le doy la bienvenida. Buenas noches, presidente, y gracias por aceptar platicar conmigo desde su casa allá en Olancho. Sé que está por Catacamas, está, ¿verdad, presidente? Sí, te envío un saludo grande, Ibis. Estamos aquí con algunas dificultades por la improvisación del Zoom Tal vez un poco más de luz se ocuparía. Pero lo veo perfecto. ¿Tú me ves bien? Sí, lo veo perfecto. Está bien, presidente. Está bien ahí. ¿Y la voz? Perfecta también. No hay problema. Estoy directamente del celular. No tengo todavía aquí una computadora. Y bueno, tenés que aguantarte pues, porque así poco a poco vamos a ir avanzando aquí. Bueno. Bien, presidente, lo he convocado para platicar conmigo temas de actualidad. Si quiere empezamos por el tema político, que es el que más le gusta. Presidente, ¿qué dice? Tú mandas, es tu programa. Perfecto. Tuiteó ayer, si no mal recuerdo, o en las últimas horas, una de las candidatas más fuertes de Libertad y Refundación, doña Xiomara, que no hay elecciones si no hay un censo depurado. Nuevamente vuelve a advertirlo, que no van a primarias y que no puede ser esto y que tenemos que luchar por un censo depurado para las elecciones primarias y para las elecciones generales. Presidente Zelaya, usted como coordinador de Libertad y Refundación, me gustaría una opinión al respecto. Bueno, primero, no podríamos, como dices tú, como político, no podríamos iniciar ninguna palabra sin reconocer que el país está viviendo una crisis, que hay muchas familias, mucha gente mal, sufriendo, aislada, con problemas económicos y problemas graves de salud. Las denuncias de los médicos son increíblemente conmovedoras. Toda persona que tenga algún sentido de humanidad debe tener algo de conciencia y de sufrimiento por lo que está pasando el país. En este sentido, la pandemia, Ibis, pues entra como en su última etapa. Primero fue una etapa de emergencia grave de declaración de estados de sitio. Después se dio un evento de debate económico. Ahora un evento de reactivación de toda la sociedad y de problemas sociales. Estamos viviendo como la tercera etapa, problemas sociales de la pandemia. En esos problemas sociales está el problema político, que es lo que tú me convocas a hablar. El problema político, lógicamente, para la mediática hondureña, no te quiero meter ahí a ti, sino que en general, pues sin particularizar. Para la mediática hondureña, el problema político es un problema de debate de corrupción, porque le han implantado en la mente de las personas, no por gusto, no porque sea mentira, sino que hay hechos que conllevan a pensar eso.
que los políticos son corruptos por naturaleza, que son oportunistas, que solo buscan el beneficio personal, el beneficio de grupo, el beneficio familiar, y que por tanto la política es una desgracia del país, que es como un mal necesario. Entonces, bajo ese concepto, hablar de política es como desprestigiarse. Preferiría hablar de economía, la gente pues preferiría hablar de la ciencia, de la salud, del desarrollo, pero no de política. Hago este paréntesis porque la gente dice, ya va Ibis y Mel a hablar de política. Sin embargo, a mí que me ha tocado enfrentar más de 3 décadas la situación política del país, primero desde el histórico y otrora gran Partido Liberal, ahora un partido bastante golpeado después de toda la asociación que hizo con el Partido Nacional, que ha golpeado prácticamente a la sociedad y al pueblo y por tanto ha disminuido mucho el Partido Liberal, pero ahí milité. El Partido Liberal me hizo presidente a mí. Y ahora en un partido que se fundó después del golpe de Estado, un partido que nació directamente de la protesta, de la resistencia contra el golpe de Estado, el Partido Libertad, como lo dice su nombre, un partido libre, libertad y refundación. Esos son los 2 símbolos. Entonces, claro, la política para nosotros, yo sí puedo dar una opinión de lo que es la política. Ya llegué hasta donde puede llegar un ciudadano del mundo, a los más altos niveles. Mi vida no son palabras, mi vida son hechos. Ya no me pueden calificar no solamente por lo que digo, sino por lo que ha sido mi vida entera. Entonces, creo que tengo el derecho y la propiedad de hablar sobre ese tema con mayor autoridad que muchos de los que quieren hablar de política y nunca han sido, pero ni alcaldes auxiliares de un pueblo. Entonces, no lo digo con menosprecio, pero los principiantes hay que ponerlos en su lugar. No es que se les niegue el derecho, porque todos tienen capacidad, pero sí es necesario que empecemos a cambiar ese concepto de que la política es la mafia y que la política todos son iguales y que la política todos son ladrones o todos son nuevos que nunca han hecho nada por la sociedad y entonces ellos representan algún tipo de expectativa. Muchas veces de ahí salen los peores. Mira lo que nos ha pasado con el outsider de Donald Trump, por ejemplo, para darte un ejemplo. Y te puedo mencionar otros, Bolsonaro, otro outsider militar de Brasil. Sí. Hay varios de estos. Entonces, aplico aquel dicho que dice, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Así que bienvenido cualquier pregunta como esa que me estás haciendo sobre Xiomara. Yo te la contesto. Xiomara es una líder hondureña, mujer, que es lo más valioso, pues ser mujer en esta sociedad y descollar en esta sociedad requiere méritos extraordinarios. ¿Qué surgió a la palestra pública cuando se enfrentó a los militares en el golpe de Estado? Al par del pueblo, dormía en el pavimento allá en Alauca, en el paraíso. Hizo una gran labor al par de la resistencia, vio caer los hondureños y hondureñas asesinados. Estuvo prisionera en la Embajada de Brasil, junto con más de 300 ciudadanos que nos asilamos ahí en la Embajada de Brasil, y ha demostrado coherencia y mucha capacidad. Pero yo no soy quien para opinar por ella, aunque sea su compañero de hogar, pero no soy quien para opinar por ella. Yo puedo opinarte sobre el fondo de lo que ella está hablando, que es sobre el hecho de que ya se confirmó de parte del bipartidismo, de parte del Partido Nacional y del Partido Liberal, que aceptan ir con el viejo censo, con el censo de la corrupción, con el censo podrido de 2017 y 2013, donde hay miles y miles y posiblemente millones de personas ilegalmente inscritas con doble tarjeta de identidad, donde hay muertos votando, donde hay traslados inconsultos, donde en una urna hay 500 ciudadanos inscritos y salen 700, 800 votos. Entonces, ya el Partido Nacional, el Partido Liberal ya
ya anunció las facciones de esos partidos, pues porque hoy estuvieron en un programa en la mañana de los matutinos dos personalidades de esos partidos y dijeron claramente que ellos no tienen ningún problema en ir con el censo de la corrupción a las elecciones internas. Y Libre ha estado demandando lo que se firmó, lo que está en papeles, lo que está en documentos, lo que está en propuestas, lo que el pueblo hondureño sabe, que después de 11 años del golpe de Estado, después de 11 años que destruyeron la primera consulta popular de la historia, la cuarta urna, después de 7 años de fundado Libre, desde el 2011 se firmó el acuerdo de garantías mínimas. 11, fíjate bien, y estamos en el 20, o sea, desde hace 9 años. Se dijo que iba a haber una nueva identidad y que iba a haber un nuevo censo. Una nueva identidad depurada, donde estuvieran solo los hondureños que pueden votar, que viven aquí, que pueden ejercer su derecho a elegir y ser electos en un cantón electoral y que solo ellos iban a poder votar, que iban a sacar, a depurar todo ese censo, un nuevo censo, un nuevo empadronamiento. Y llegamos ahora apenas a 7 meses de las elecciones y nos dicen que no, que ahora hay que ir con el viejo censo, con el censo de la corrupción y con la misma tarjeta de identidad. Ese es el debate que hay ahorita político. Presidente Zelaya, lo detengo un momento porque quiero platicarle algo y no sé si voy a pecar de infidente al revelar esta conversación que tuve hace más o menos semana y media con su representante en el Registro Nacional de las Personas, Óscar Rivera, representante de Libre. Él me dijo claramente a mí y a otras 3 personas con las que estuvimos platicando, y voy a pecar de infidente, pero tengo que hacerlo. ¿Tengo ahí al presidente todavía? Sí. Dijo lo siguiente: claro. Salimos con un nuevo censo para las elecciones internas y vamos a tirar nuevas tarjetas de identidad a partir de noviembre. Palabras textuales de su representante en el Registro Nacional de las Personas. Repito, usted que me está diciendo esto, me preocupa y me imagino que el resto de las personas que podrían tener aspiraciones a un cargo de elección popular, que son honestas, que no quieren volver a ver robos electorales, también están con las antenas paradas, como decimos en el barrio. Presidente, ante lo que me dice su representante de Libre, y al escuchar esto, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿O qué está pasando? Hábleme la verdad. ¿Quién está torpedeando los procesos electorales? Me gusta la pregunta, Ivy, porque tú presentas a Óscar como casi como el poderoso de Centroamérica y el Caribe. No, o sea, pero es su representante. No, solo déjame contestar. Que Óscar Rivera habla de sus buenas intenciones para el país en nombre del partido, bienvenido. Es un reconocimiento más bien para él. Pero Óscar es un comisionado en una institución donde hay 3 comisionados y en una institución que ha tratado, pues, más bien enfrentando problemas, de resolver el problema histórico que tiene el país, que es la necesidad de una nueva identidad. Esa expresión es correcta. Yo creo que ellos tienen la capacidad de tener un nuevo censo, nadie duda de eso, y de tener una nueva identidad para diciembre. Eso es lo que tú me preguntas. Yo estoy reafirmándote que creo que tienen la capacidad de hacerlo. Una cosa es la capacidad de hacerlo y otra cosa es que lo dejen. Que podamos nosotros todos los hondureños apoyarlos para que cumplan esa misión, porque hay que ir a censarse.
Bueno, mi pregunta tiene dos partes, O sea, presidente. pero solo ayúdame porque estamos demasiado largos como para Sí. poder interrumpirte. O sea, de los hondureños depende que se vayan a censar. Y de los hondureños depende que vayan a hacer cola para tomarse una foto, para poner las huellas de todas las manos y para poder cumplir con una responsabilidad, porque es un deber de los hondureños tener una identificación y censarse en el registro. Es un deber, no es un derecho, es un deber hacerlo. Entonces yo sí creo en esas buenas intenciones que tienen los 3 comisionados del registro y estoy de acuerdo en apoyarlos y en darles todo el respaldo que ellos necesitan. Ahora, ese no es el debate y eso no es lo que estamos discutiendo. Entonces solo déjame decirte cuál es lo que estamos discutiendo. Las elecciones se convocan en el mes de septiembre. O sea, si hoy estamos, ¿a qué fecha estamos hoy de junio? ¿Qué fecha es hoy? 10 de junio. 10. Entonces, 10 de junio, 10 de julio, un mes, 10 de agosto, 2 meses. Y de ahí en septiembre se tiene que convocar. O sea, para el mes de agosto, según la Constitución y según nuestras leyes, según los reglamentos, para el mes de agosto debemos de tener una nueva identidad y un nuevo censo nacional electoral. Ese nuevo censo nacional electoral no lo hace el registro, lo hace junto al Consejo Nacional de Elecciones. El registro lo que hace es, lo que dice su palabra, registrar a los hondureños y proporcionar ese listado de los hondureños registrados al Consejo Nacional de Elecciones y juntos elaboran entonces el nuevo censo nacional electoral, que es el documento legal del Estado junto con tu identidad que te sirve para ejercer el derecho a votar. Ahí sí hay un derecho, pero el tener una identidad es un deber, es una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tú lo estás diciendo y Oscar lo dijo. Para diciembre ellos tienen planificado realizar eso, pero la ley dice que se ocupa en agosto. O sea, en agosto dice, inclusive te voy a dar un artículo de la Constitución, artículo, tal vez no recuerdo el número, pero si no me equivoco, el artículo 56 de la Constitución. Dice el artículo: el Censo Nacional Electoral es público, permanente e inalterable. No se puede alterar. Y da las excepciones. ¿En qué momento se puede alterar? Porque el censo es permanente. Se puede alterar, por ejemplo, el censo cuando tú te mueres, Dios no lo quiera, pues, pero tú te mueres, entonces ya vacás, ya dejas de ser parte del censo nacional electoral porque te palmaste, moriste. Entonces, ¿en qué otra forma? Cuando estás inhabilitado por un juzgado, estás preso. Esas excepciones sí las considera, o cuando perdiste la nacionalidad, por ejemplo, sí las considera la Constitución. Pero el Censo Nacional Electoral es inalterable, no se puede alterar. Una vez que se presenta en agosto, se quitan, como te digo, los fallecidos, se separan también las personas que están procesadas, condenadas, las personas que están inhabilitadas, las que han perdido su nacionalidad. Y punto. Entonces, ahí hay un choque de una contradicción increíble dentro de la ley y la Constitución. El que viola la Constitución comete un delito, un crimen. Una vez que el Consejo Nacional de Elecciones, ahora en el mes de septiembre, o sea, dentro de 2 meses, porque lo entrega en agosto y en septiembre tiene que repartirse a las alcaldías, a las organizaciones de la sociedad, se tiene que depositar en el Banco Central una copia
oficial del Censo Nacional Electoral. Todo eso se hace ahorita en septiembre y tiene que estar terminado en agosto. Se distribuye a los partidos políticos, se exhibe en todos los registros municipales del país. El Censo Nacional Electoral no es el de diciembre, es el de agosto. Ese es el gran problema. Entonces, como no se puede cumplir ese artículo constitucional con un nuevo empadronamiento, porque no existe hoy, y como no tenemos una nueva identidad, entonces ya hoy confirmó el Partido Nacional con su vocero y el Partido Liberal que van a aplicar el artículo también constitucional, que dice que está en la ley electoral, que se utiliza para censo provisional, que es para el llamamiento a elecciones, la convocatoria a elecciones, el censo anterior. Entonces es el censo que nosotros le decimos cariñosamente el censo de David Matamoros Baxón, de la curva de Baxón. Ese es el censo que van a distribuir ahora en el mes de septiembre y que van a proporcionar directamente en el mes de agosto. Ese censo es el censo que nosotros le llamamos del fraude. Fraude 2017, fraude 2013. Ese es el que se va a distribuir. Entonces no hay ninguna contradicción. No sé si me doy a entender. Claro, presidente, pero la pregunta es, ¿qué proponen entonces? Si usted dice, ok, el bipartidismo ya se puso de acuerdo, y si nosotros los hondureños, y ustedes los de Libre y la real oposición, que no está vinculada a esa facción del Partido Liberal, que tiene un maridaje de más de 10 años con el Partido Nacional, queremos elecciones limpias, ¿qué es lo que se propone, presidente Zelaya? ¿Cuál es la salida? Bueno, y ahí me pasaste a la parte de los pronósticos de la política. No soy bueno para pronósticos, soy bueno para luchar hoy. Lo que va a venir, lo que va a pasar. Nosotros tú me hiciste una pregunta y estoy respondiendo. Empezaste con un Twitter que hizo Xiomara Castro, que es una líder, mujer, propuesta por varias corrientes de Libre. Es la segunda vez que participa. La primera vez tuvo un extraordinario resultado, el más grande que haya tenido una mujer en la historia del país. El Estado le reconoció prácticamente casi 1 millón de votos con una lucha de 7 meses y que desempeñó pues una extraordinaria labor como aspirante a la presidencia de la República, en los debates, en los pueblos, un partido en resistencia que venía naciendo. O sea, ella hizo un mensaje y ese es el que tú me estás preguntando sobre ese mensaje. Ese mensaje fue prácticamente confirmado casi unas horas después por la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones. Y lo hizo como una denuncia desde la autoridad electoral del país. En ese sentido, hay una denuncia fuerte. El bipartidismo va a convocar, eso lo dice Rixi Moncada, ya puntualmente. Xiomara lo que dijo es un suicidio ir con ese nuevo censo y parece que eso es lo que van a hacer. Rixi lo puso como una denuncia, como presidenta del poder electoral del país, y hoy lo ha confirmado el bipartidismo. El bipartidismo golpista, ese que me sacó a mí injustamente de este país. Ese bipartidismo hoy lo confirmó. Vamos a ir con el censo viejo, el censo de mi amigo David Matamoros Baxón, y con la vieja identidad. Viene una crisis, claro que viene una crisis, ya estamos en una crisis. Además de la crisis de salud, que están perdiendo la vida muchos hondureños, de la emergencia, del problema económico y del problema social, ahora se suma una crisis política. Bien, presidente. Ante esta problemática que se cierne, está en peligro la pulcritud del proceso electoral de las primarias, y peligroso esto se van hasta las generales, ¿no? El posicionamiento de su bancada
en el Congreso Nacional, por muchos cuestionado, pero también por otros aplaudido. El trabajo del político es bien ingrato, ¿va? Muchos dicen, una gran cantidad de personas, que usted ha sido el mejor presidente que ha tenido la historia. Otros lo odian, así es la política. Pero ¿cuál debe ser el papel de estas fuerzas políticas para evitar precisamente que esto ocurra, presidente Zelaya? Y el comportamiento de los ciudadanos que no estamos de acuerdo con Juan Orlando Hernández y que no queremos que se repita un fraude electoral. Bueno, del odio al amor hay un paso. Eso es cierto. Entonces, en política no puedes discriminar ni a los golpistas, porque ahí están, existen, pues tienen 10 años de estar haciendo negocios en este país y están el poder para mantener sus negocios. Esos no son los políticos son los que ponen la cara por ellos, los que están atrás son los que están haciendo grandes negocios, grandes consorcios, grandes concesiones. Esos son los que realmente se benefician de esto. Los políticos, como dicen, les hacen los mandatos. A esa política es que yo me he opuesto. Y me opuse desde la presidencia, no desde la llanura. Desde la llanura cualquiera habla. Desde la llanura cualquiera protesta porque no pierde nada. No, en la presidencia de la República, este ciudadano hondureño, de origen de la tierra del oro y del talento cuna, de donde nació Turcio Guillén Zelaya, donde nació Cinchonero, de ahí, de esta tierra soy yo. Y de esta tierra me corre sangre para exponerlo y luchar por los problemas de este país, como lo he demostrado. Pues, no tengo que hablar de mí mismo. Hoy, esa realidad es inocultable. No podría yo negar que frente a esa situación que se está dando en el país, debemos encontrar algún punto de coincidencia que nos haga a nosotros, los hondureños, desarrollar lo que es mi expertise. Y ahí, permíteme solo un minuto. Yo he sido el hombre que he construido alianzas en Honduras y he demostrado. La misma Xiomara depuso aspiraciones, yo depuse aspiraciones, Guillermo Valle depuso aspiraciones para construir una alianza de oposición contra la dictadura. Y trajimos un artista de la televisión. O sea que él mismo dice que no es político. Hicimos una alianza con el Frente Nacional de Resistencia Popular, con todas las organizaciones, con maestros, con obreros, con centrales obreras, con campesinos, con sectores de mujeres, con todos los sectores. Hicimos una alianza en la primera elección y en 7 meses derrotamos al bipartidismo, en 7 meses. Algo inédito en la historia del país. Fue una alianza, la primera construcción de la campaña del Frente de Resistencia en la creación del IBE. Después hicimos una alianza de oposición contra la dictadura. Entonces, existen oportunidades. Yo sigo teniendo fe en la vida, fe en el ser humano. Creo que el ser humano, con todas sus debilidades, que tiene defectos de fábrica, de raíz, así nos hizo Dios, tenemos la mayor capacidad de enfrentar los problemas y de poder encontrar puntos de coincidencia frente a esta crisis. Ahora, mi deber en este momento es denunciarlos. Mi deber es decirle: nos engañaron, no nos han cumplido, están manipulando la mediática hondureña, estamos ante una crisis a 60 días, van a inscribir a los partidos políticos con un censo adulterado, con un viejo censo y con una vieja identidad. ¿Qué hacemos, señores políticos que manejan el poder y la dictadura de este país? ¿Qué hacemos, señores de la oligarquía, que son los dueños de todos los medios de comunicación de Honduras, con unas honrosas excepciones? ¿Qué hacemos? Nos vamos a ir a una lucha otra vez
como se hizo el recién pasado, en el 2017, se fue la gente a las calles. Hubieron centenares de personas sacrificadas. ¿Por qué? Porque el poder, el pueblo lucha por él y lucha para transformar, lucha para cambiar a la sociedad. Y es un derecho del pueblo de luchar. Entonces, claro, nuestro deber es buscar un posicionamiento político y no ceder en nuestras posiciones. El Libre se debe a las corrientes políticas, Libre se debe a sus organizaciones en todo el país. Nosotros tenemos organizaciones en los 298 municipios. Algunas estarán activas, otras no estarán activas. Tenemos organizaciones en los 18 departamentos del país y tenemos organizaciones en la bancada. Tenemos 60 diputados, 30 propietarios, 30 suplentes. Tenemos organización también en algunos entes contralores del Estado y un poder electoral. Ya somos parte del poder electoral, no formamos parte del régimen de Juan Orlando, no formamos parte de ese régimen, pero sí representación en alcaldías, regidores. Libre es un partido fuerte y Libre está dispuesto a dar la lucha para buscarle una salida a esta crisis que el mismo golpismo bipartidista que gobierna en este país con opresión y con dictadura nos ha creado. Hoy confirmaron que se va a elecciones con el viejo censo y la misma identidad. Diga usted, pueblo tiene la palabra. Mi labor es decirlo claramente, valientemente, no para destruir, es para que haya una preocupación en la clase política y se busque una alternativa. Presidente, ¿qué le podemos decir a ese montón de personas, porque son una buena cantidad, que cree que las elecciones no son la vía, que han perdido la fe en los procesos electorales? Y le pregunto a su vez, ¿las elecciones es la única manera de sacar a Juan Orlando Hernández desde su óptica como político? Depende de tus principios y tus valores. Por ejemplo, a mí me hablan muchos empresarios de la costa norte y siempre me han hablado. Y siempre mantengo amistad con muchos grupos del país. Y me hablan, y cuando algunos de ellos me han hablado, me dicen: óigame, presidente, ¿cómo sacamos a Juan Orlando? Y le digo: mire, si me pregunta a mí, yo soy un político y tengo un partido eminentemente calificado como un partido de izquierda y tenemos un procedimiento político, un procedimiento electoral. Pero si ustedes que financiaron y que me sacaron a mí, ustedes saben cómo se saca un presidente de otra forma. Yo no puedo recomendarle eso, pero si usted quiere sacarlo como me sacaron a mí, háblele a Michelet y a Romeo Vázquez y mañana se lo sacan, pues. ¿Me entiende? Pero ese es un procedimiento, ellos lo utilizan. Entonces usted me hace la pregunta, Ibis, inocentemente me dice: ¿y cómo lo sacamos si no es con urna? Pues llamen a Michelet y a Romeo, pues eso yo no lo recomiendo, simplemente lo recuerdo, que aquí hay gente que practica la barbarie, pues aquí hay gente que utilizan a los militares en la historia del país. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Ya se lo dije, cómo me he comportado en los últimos 10 años. Inclusive cuando fui candidato a la presidencia y cuando fui presidente, uní al Partido Liberal. Todas las corrientes tuvieron representación en mi gobierno. Fui parte de un proceso de unidad fuerte. Y hoy estoy en lo mismo, haciendo las consultas. Vamos a convocar, ya conocido hoy los extremos de la crisis que se ha dado, vamos a convocar ya la próxima semana al partido. Otra vez se convoca. Ayer en la tarde nos reunimos vía Zoom con la bancada, con los líderes de la bancada, son los líderes de casi todos los 18 departamentos del país, líderes beligerantes, activos. La bancada del partido ha demostrado una coherencia inédita en la historia de este país. Acuérdense que la bancada pasada, 8 diputados propietarios, 8 suplentes de Libre pasaron a las filas de otros partidos políticos. ¿Te acuerdas? Pero esta bancada no, se ha mantenido muy coherente y muy firme hasta hoy. Y eso yo lo sostengo
y lo digo en forma permanente, son la vanguardia en defensa del pueblo hondureño en el Congreso Nacional. Ayer nos reunimos con ellos y ayer se tomó una decisión fuerte, igual como se va a tomar la próxima semana con el partido, y después se dictan acciones en todos los campos, en toda la línea, pero estamos dispuestos a escuchar a las corrientes políticas. Son 10 corrientes políticas en Libre, 10 corrientes políticas en Libre. Cada uno tiene coordinador, cada uno tiene aspirantes a diputados, aspirantes a alcaldes, organizaciones de base, todo. Entonces hay que escucharlos, hay que reunirse con ellos y ahí se toma una decisión. El Partido Nacional, creo, y eso debería de usted que tiene este programa tan escuchado, de 1 a 1 con Ibis Alvarado, háblele a los nacionalistas y pregúntele, ¿es cierto que ustedes van a ir con el viejo censo y con la vieja identidad? Háblele a los liberales, ya hoy lo dijeron, vamos a ir con el viejo censo y la vieja identidad. O sea, es la misma corrupción electoral de siempre. Libre tendrá que tomar sus decisiones. No soy yo puedo tener una opinión, pero nos vamos a reunir con los diferentes líderes, con los diferentes con los diferentes líderes de bancada, con los diferentes líderes de las corrientes políticas, con las autoridades de Libre que están en todo el país. Se les va a hacer la consulta y se va a poner los extremos. Estos son los extremos bajo esta situación de un gobierno golpista, de un gobierno autoritario que ha conformado una dictadura apoyada directamente por Estados Unidos y por la Unión Europea. ¿Qué decisión va a tomar el partido? Bueno, sabrá Dios que se tome la mejor decisión, la que le corresponde mejor al pueblo hondureño. Presidente, ya en la recta final del programa, me gustaría un comentario suyo en relación al manejo que está realizando Juan Orlando Hernández y su gobierno, impuesto, por cierto, del manejo de la pandemia. Por cierto, hoy se cayó un hospital improvisado, creo que en el Hospital Escuela, se cayó unas bolsas ahí que habían improvisado. No, terrible, terrible lo que está ocurriendo, pérdida de dinero, salpicado de corrupción, pero me gustaría su opinión. Por cierto, cuénteme cómo fue que se curó del COVID. Me dijo que ya se había curado el otro día, ¿verdad? Que le dio y se curó. Bueno, exactamente la pregunta, Ives, por favor. Su opinión sobre el manejo que ha hecho Juan Orlando Hernández de esta pandemia. Se equivocó en el manejo porque centralizó autoritariamente el poder. Mire, cuando aparecieron los primeros 10 casos, declaró un estado de sitio en todo el país. Y paró el país, paró el comercio, la industria, las actividades de bienes y servicios, la empresa privada, paró el gobierno, a todas absolutamente. Los únicos que dejó activados es a los militares, que independientemente de las posiciones ideológicas, he visto que han desempeñado coherentemente una labor. No voy a hablar de las violaciones a los derechos humanos, ese es el momento. Y la policía, que también he visto que han desempeñado una labor coherente a nivel nacional. Creo que son las únicas 2 instituciones que le funcionaron a Juan Orlando. Con sus bemoles, porque hay violaciones a los derechos humanos, pero usted me está preguntando mi opinión. Cuando se dieron 10 primeros casos, él paralizó el país. Si paralizó el país era para controlar todos los infectados de esos 10 casos, que era fácil, ¿verdad? Porque ¿con quién han tenido relación estas personas en el último 30 días? Entonces todo eso se mete a un confinamiento y se logra aislarlos del resto del país. Paró el país con 10 casos y hoy que hay 6,000, lo abre. Me parece que es absurdo. La estrategia que le está siguiendo es una estrategia a lo absurdo. Porque hoy que debería de cerrarlo, lo abre. Y cuando tenía 10 casos, que no había exactamente la necesidad de cerrarlo, lo cerró. Además, en materia de la emergencia de salud, da pena pues escuchar a un presidente hablando de temas que no conoce. Parece que tendría que haber ido a estudiar como estudian los médicos, 10 años para hacerse especialistas en esa materia. Era dejarle a los científicos la dirección
de los problemas de salud, a oír las quejas en los hospitales de los mismos médicos, son increíblemente dolorosas para una persona, escuchar a los médicos cómo se están quejando de que no tienen los materiales, de que se están infectando y algunos hasta muriendo. Entonces, para calificarlo así, ha sido pésima la forma en que han manejado la emergencia. No deseo que le vaya mal ni al Estado ni al gobierno. El éxito así lo voy a tratar, el éxito de Juan Orlando, que es un dictador, debería ser el éxito del pueblo hondureño, porque si él sale bien, vamos a salir bien todos los hondureños, y no, estamos expuestos a morirnos los hondureños. Pero considero que no tiene en este momento la capacidad para enfrentar este problema. Se le fue de la mano, le quedó grande la camisa de jefe de Estado frente a una pandemia de esta dimensión. Presidente, llegamos al final. Le agradezco, sé que está en Olancho. Salúdeme a su mamá y a su familia y a la candidata Xiomara Castro de Celaya. Mire, por su insistencia accedí a esto porque no había ni luz aquí. Tuve que improvisar aquí, como usted ve, en un patio para poder atenderlo, Ives, porque usted es una persona que goza de mucho aprecio para nosotros, y solo quiero darle un pequeñito mensaje ¿Cómo no? Claro. al pueblo y especialmente al Partido Libre. Mire, tengan confianza en las personas que nombramos en los organismos electorales. No los van a fallar, y ellos específicamente en este momento son los que están haciendo la denuncia, y hay que escucharlos y tenemos que apoyarlos. Y cuando ellos nos digan, es necesario hacer esto, pueblo hondureño, hay que hacerlo. Hay que estar atento y alerta de los representantes que tenemos en los organismos electorales para que nos hagan el llamado oportuno cuando es necesario actuar. Estamos listos. Bien, gracias, presidente. Bueno, muy bien. Gracias y buenas noches. Y buenas noches y gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche en esto de hacer periodismo, que es nuestra pasión. Será hasta mañana con otros invitados aquí en Uno a Uno con Ives Alvarado. Por hoy es todo. Con permiso, buenas noches y que Dios les bendiga.